La teoría de los mundos paralelos, también conocida como la interpretación de los múltiples mundos o de las múltiples posibilidades, sugiere que cada decisión que tomamos crea una ramificación en la realidad. En otras palabras, cada posibilidad existe en un universo paralelo. Esto tiene implicaciones profundas. Si existen infinitas versiones de nosotros mismos en diferentes realidades, entonces, ¿qué realidad estamos eligiendo en este momento? Un curso de milagros nos dice que el milagro ocurre cuando cambiamos nuestra percepción del miedo al amor. Si aplicamos la idea de los mundos paralelos, podríamos decir que cada vez que elegimos el amor en lugar del miedo, estamos cambiando a una línea de realidad diferente. En un universo, podemos estar atrapados en el sufrimiento, mientras que en otro, hemos encontrado la paz. Nuestra elección consciente determina en cuál vivimos. Una invitación a despertar. La ciencia y la espiritualidad, aunque parecen caminos diferentes, nos llevan a la misma verdad. La realidad no es fija ni absoluta, sino que depende de nuestra percepción. Si aceptamos que somos creadores de nuestra experiencia, entonces también aceptamos nuestro poder para cambiarla. Un curso de milagros nos invita a despertar del sueño de separación y recordar que somos luz, amor y unidad. La física cuántica, por su parte, nos sugiere que la materia y la realidad no son tan sólidas como parecen, sino influenciadas por nuestra conciencia. Tal vez, al final, la mayor lección de ambas disciplinas es que la clave de la paz y la felicidad está en nuestra elección de cómo ver el mundo. Si elegimos verlo con miedo y separación, viviremos en un universo de lucha y dolor. Si elegimos verlo con amor y unidad, experimentaremos un milagro. La pregunta es, ¿en qué realidad quieres vivir? Pero aún no te vayas porque he creado este pequeño relato para que sirva de ejemplo práctico de lo mencionado sobre los mundos paralelos. Eleftheria y las puertas del destino. Eleftheria era una joven trabajadora en una gran empresa. Aunque era talentosa, muchas veces dudaba de sus decisiones. Un día, tras una jornada agotadora, encontró en el pasillo del edificio una puerta que nunca había visto. Sobre ella, un cartel decía: «Cada elección crea un nuevo mundo». Intrigada, cruzó la puerta y de repente se encontró en su misma oficina. Pero algo era diferente. Sus compañeros estaban tensos, sus jefes fríos y distantes. Su escritorio estaba desordenado y lleno de tareas pendientes. «Este es el mundo que creaste cuando dudaste de ti misma y no hablaste en la reunión de la mañana», susurró una voz tras ella. Eleftheria giró y vio a una mujer mayor, con una sonrisa compasiva. «¿Quién eres?», preguntó Eleftheria. «Soy una guía de tu propia conciencia. Este mundo refleja lo que elegiste sentir, miedo e inseguridad». Eleftheria recordó la reunión. Había tenido una gran idea, pero por temor a la crítica, permaneció en silencio. Con un nudo en el estómago, volvió a cruzar la puerta, esta vez con la decisión de confiar en sí misma. Al abrir los ojos, su entorno había cambiado. Ahora, su oficina era brillante y llena de energía positiva. Sus compañeros la miraban con respeto y su jefe sonreía. «Gran idea la de esta mañana, Eleftheria. Gracias por compartirla», dijo su jefe. Sonrió, comprendiendo que cada decisión, grande o pequeña, transformaba su mundo. Sintió la fuerza de su elección y quiso probar de nuevo. Cruzó la puerta varias veces. En un mundo, su jefe la criticaba porque había respondido con enojo a una opinión distinta. En otro, su equipo trabajaba unido porque ella había elegido la empatía. Cada decisión abría una nueva realidad. Finalmente, se detuvo frente a la puerta y miró a la mujer mayor. «Ya entiendo. No es la puerta la que cambia el mundo, soy yo. Mis pensamientos y decisiones crean mi realidad». La mujer asintió con una sonrisa. «Siempre tienes el poder de elegir el mundo en el que quieres vivir».
Eleftheria cerró los ojos, respiró profundo y decidió elegir con confianza. Cuando los abrió, su oficina brillaba con nuevas oportunidades.